Querido amigo, bienvenido a este programa ¿Qué dice la Biblia? En esta ocasión vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca de la vida cristiana. ¿Qué sucede con aquel que acepta a Jesús? ¿Qué sucede en su vida? ¿Qué cambios se producen en su diario vivir? Quiero iniciar leyendo para ti una declaración de un famoso predicador llamado Charles Spurgeon. Este predicador afirmó lo siguiente: ser un cristiano es más que solo una conversión instantánea. Es un proceso diario donde uno crece para ser más y más como Cristo. Esta es la vida cristiana. Buscar parecerte más a Jesús, ser más semejante a Jesús cada día, cada momento. Así que en esta ocasión quiero invitarte a disfrutar este estudio. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida cristiana? Y vamos a hacerlo a través de una serie de preguntas y respuestas. La respuesta la vamos a obtener de este libro, la palabra de Dios. Comencemos. La primera pregunta dice: ¿qué cambio ocurre cuando acepto a Jesús? Hay un texto muy bonito en la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17, que afirma lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este texto declara que cuando una persona acepta a Jesús, cuando una persona entrega su vida a Jesús, llega a ser una nueva persona. Qué maravilla pensar, aceptar que podemos llegar a ser una persona diferente cuando se acepta a Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que el pasado queda atrás y comienzas un nuevo camino al lado de Jesús. En ese contexto, quiero hacerte la siguiente pregunta: ¿qué nueva experiencia tenemos? El apóstol Pablo contesta esta pregunta también en su carta a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo entonces? ¿Qué nuevos cambios hay en la vida? ¿Qué nueva experiencia? Él usa la expresión que Jesús santifica por completo tu ser. Entonces, no se trata solo de un cambio físico, es un cambio interior, es un cambio de pensamiento, de espíritu y también de cuerpo. Es un cambio total. Vale la pena aceptar a Jesús. Vale la pena porque este cambio te hace una nueva persona, como dijo Pablo o como dice Pablo. Quizás tú te preguntes: y una vez que soy cristiano, ¿todo será maravilloso? ¿Todo será diferente? ¿Habrá pruebas? La tercera pregunta de este estudio es la siguiente: ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Escucha lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Interesante. Aceptar a Jesús no significa que ya no habrá pruebas. Sí habrá pruebas, pero con Cristo podrás soportarlas. Y Pedro te invita a tomar dos actitudes. No te sorprendas,
va a haber pruebas. Pero número 2, interesante, gózate en las pruebas. ¿Cómo puedo gozarme en las pruebas? ¿Sabes por qué? Sí lo puedes hacer. Porque ahora no estás solo. Ahora vas de la mano de Cristo Jesús. Quiero hacerte una pregunta más. ¿Cuál es el indispensable alimento diario? Ahora como seguidor de Jesús. El pueblo de Israel recibió la siguiente ordenanza y se registra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice así, escucha. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está la clave. El cuerpo necesita alimento diario, pero también el cuerpo espiritual necesita un alimento. Y Jehová dijo al pueblo de Israel, a los padres, ¿saben qué? Estas enseñanzas que hoy te da, estas enseñanzas que hoy te doy, tienes que repetirlas a tus hijos. Al levantarte, mientras vayas en el camino, al acostarte. Este es el alimento indispensable entonces. Espiritualmente, este alimento no debe faltar. Ese es lo correcto dentro de la vida espiritual. Otra pregunta que también vale la pena estudiar y contestar. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Escucha lo que declara Primera de Tesalonicenses 5:17. El texto es muy corto. Orad sin cesar. Este es otro aspecto importante. Ya hablamos de estudiar la Biblia. Pero ahora también quiero decirte que tu alimentación diaria tiene que ver con comunicarte con el cielo a través de la oración. Y Pablo es enfático. El apóstol Pablo es enfático al decir, orad sin cesar, constantemente. Ahora bien, escucha la siguiente pregunta, que también es importante en el contexto de la adoración, en el contexto del crecimiento como en la vida cristiana. ¿Qué día debemos dedicar a la adoración a Dios? Veamos qué dice la Escritura, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Quiero leer para ti Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué día? ¿Qué día vas a dedicar a la adoración total a Dios? La Escritura dice el día de reposo. Y la misma Biblia explica que es el séptimo día, o sea, el sábado. Pero quizás tú digas, ¿todavía se debe guardar el sábado? ¿Acaso no era un asunto del pueblo judío? Mira lo que pasa. Mira qué pasó en el tiempo de Jesús. Y esta es otra pregunta. ¿Qué acostumbraba a hacer Jesús los sábados? Escucha lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sabes qué hizo Jesús en día sábado? El día sábado Jesús fue al templo, fue a la sinagoga. Y
el evangelista Lucas dice que conforme a su costumbre, desde pequeño su madre le enseñó a ir al templo, a la sinagoga, el día sábado. Esto significa que el sábado, adorar a Dios en sábado, sigue vigente. Jesús lo hizo. Pero en la vida cristiana, aparte de la devoción, aparte de la adoración, hay otro elemento. Hay otro elemento importante, una misión que Dios te da como cristiano para que te mantengas activo. Por eso quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué misión confió Dios a su iglesia? En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, también leeré el 14 del mismo capítulo, dice lo siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado. Pero la gran comisión en el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es un privilegio que tenemos los creyentes. Este es un privilegio que tenemos aquellos que hemos aceptado a Jesús. Aprendimos de otra persona. Alguien se acercó y nos enseñó la vida cristiana. Ahora que yo la conozco, me dirijo a otra persona y comparto también esa bendición. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué tarea debemos estar preparados para realizar? La tarea de predicar. La tarea de dar testimonio. Mateo 28, versículo que ya mencioné, dice, id y haced discípulos. Así que, como nuevo creyente, tú también tienes la oportunidad de ir y ganar a otras personas para Cristo. ¿Notas que la vida cristiana es una belleza? ¿Notas que la vida cristiana es una bendición? No solo es inactividad, al contrario, hay más cosas que hacer para ganar a otras personas. Otro elemento importante en la vida cristiana es la actitud que debemos tener nosotros hacia nuestros líderes. Esta pregunta es importante y quiero redactarla de la siguiente manera. ¿Qué actitud debemos tener hacia nuestros líderes espirituales? El apóstol Pablo declara en su carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Querido amigo, Dios nos enseña en su palabra que debemos tener un reconocimiento, dar un reconocimiento o cuidar de nuestros líderes espirituales, nuestros líderes que nos amonestan, nuestros líderes que nos animan a seguir en la vida cristiana. Pero la pregunta o una última pregunta de este estudio es la siguiente. ¿Quién es nuestro guía supremo? Mira lo que dice o escucha lo que dice una carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Querido amigo, tenemos el privilegio de tener líderes en la tierra, pastores, dirigentes espirituales, pero tu mirada debe ser puesta en el único líder supremo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el líder a seguir. Él es el líder máximo a quien debemos imitar. Así es la vida cristiana. Conoces a Jesús y tu vida cambia. Me gusta pensar en esta experiencia del cristiano, en
la transformación, en la metamorfosis que sufre la oruga para convertirse en una mariposa hermosa. Es un proceso doloroso. Es un proceso que lleva tiempo. Pero desde un insecto o desde un gusanito pequeño, tú puedes ver ahora una mariposa de muchos colores volar. Querido amigo, yo quiero invitarte para que permitas que Cristo obre esa transformación en tu vida. Él quiere hacerte de ti, Él quiere hacer de ti una persona bella. Él quiere hacerte a ti un ciudadano del reino de los cielos. Escúchalo. Abre tus oídos, abre tu corazón y junto conmigo dile: Señor, yo te acepto como mi Salvador. ¿Quieres hacer ese compromiso conmigo o con Dios junto conmigo? Te invito a que lo hagas. Dios te bendiga.